Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo por Telamiga Internacional. El talento de los colombianos en Estados Unidos es sinónimo de resiliencia, de creatividad y de responsabilidad. Disruptiva estuvo en Miami y conoció algunos casos de aquellos colombianos que generan un mejor país. Bienvenidos. Cristian Mancera es un abogado caleño que lleva muchísimos años viviendo en los Estados Unidos y en la actualidad se desempeña como concejal en el Distrito 11 de Miami-Dade. Hablamos con él. Miami y el condado es una ciudad llena de historias de emprendedores, de personas que trabajan, de personas que también tienen 2, 3 trabajos, tienen familias, personas que van a las iglesias. Es una ciudad muy comunitaria y el concepto de comunidad es muy importante. De hecho, nosotros hemos venido construyendo un tema de comunidad primero que se basa en el tema de la inclusión y cómo es tan importante que la gente pueda desarrollarse, nacer, crecer y poder emprender negocios dentro de sus mismas comunidades, porque Miami es eso, comunidades que son hechas de personas que llevan años viviendo aquí, que finalmente sus mismos hijos también ayudan a construir esta ciudad. Entonces, más allá del glamour, de la fiesta, de los restaurantes de alto nivel, de los hoteles y los edificios bonitos, Miami es una ciudad comunitaria, es una ciudad de gente buena, trabajadora, y el día a día es eso, gente levantándose muy temprano, llevar a sus pequeños a las escuelas, se van a trabajar para después seguir la rutina de todos los días, pero al final todos vivimos en comunidad y creo que es lo más bonito de Miami, una ciudad llena de parques, donde la gente va todos los fines de semana a compartir con sus hijos, el asado en familia. Entonces es una ciudad de un conglomerado muy diverso, de diferentes nacionalidades, pero también de muchas culturas que permiten que sea una ciudad muy rica en diferentes actividades para poder llevar a cabo. Miami ha tenido un vuelco muy interesante. Por ejemplo, hace 16 años cuando yo volví, aquí donde estamos sentados, y si uno mira al alrededor de esta zona, en la zona de Brickell, por ejemplo, donde yo he tenido mi oficina en los últimos 12 años, no hay ni punto de comparación. Antes habían uno que otro edificio, hoy por hoy estamos viendo un desarrollo inmobiliario enorme, el tema del desarrollo tecnológico, que muchas empresas de tecnología quieren abrir sus espacios aquí en el condado Miami-Dade. Miami va hacia construirse o a convertirse en una ciudad como Nueva York, pujante, porque acá hay un tema muy importante, es la base tributaria no es tan pesada como lo es, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York o otras ciudades como Los Ángeles o San Francisco, en donde muchos de estos talentos han ido emigrando de estas ciudades para mudarse aquí al estado de la Florida, sobre todo aquí en el sur, aquí en el condado de Miami-Dade. Entonces, la perspectiva hacia el futuro es que vamos a tener una ciudad que va a tener un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo inmobiliario, oportunidades de trabajo enormes, porque muchas industrias se van a mudar aquí al condado de Miami-Dade, y entonces las oportunidades para crecer son enormes, y de ahí hemos venido nosotros desde nuestra oficina como concejal abriendo espacios para, por ejemplo, traer inversiones desde Colombia, empresarios que están interesados en abrir negocios aquí, generar trabajos para la localidad, por ejemplo, para el condado, porque es muy importante que la comunidad que es empresaria, que es colombiana, que ya viviendo muchos años aquí, pueda también aprovecharse de ese momento importante del condado y crecer, digamos, paralelamente al lado de esa revolución que vamos a tener tanto a nivel inmobiliario, a nivel industrial, a nivel tecnológico, y hemos venido generando esos lazos comerciales entre Colombia, sobre todo con la región del litoral pacífico, Valle del Cauca, para efectos de abrir espacios a regiones que lo necesitan, para también generar espacios para frenar, por ejemplo, la migración irregular o que la gente tenga que irse de Colombia y que pueda de pronto abrir una empresa acá, seguir en Colombia. Hemos venido tratando de buscar esos espacios, pero también con el objetivo de que aquí se generen empleos para muchas personas dentro de nuestra comunidad. Hay un tema importante y es que a veces lo que funciona en Colombia, por ejemplo, no se vende aquí o no funciona aquí. Entonces a veces es un tema de entender el mercado. Vimos la historia, por ejemplo, de las hamburguesas El Corral, que duraron aquí un año, a pesar que tuvieron una gran, digamos, emoción, la gente muy contenta, sobre todo el colombiano pudo ir a comer esas hamburguesas aquí, pero el tema del precio, el tema del marketing, creo que no se tuvo en cuenta de que este era el país de las hamburguesas. Y creo que fallaron en la estrategia de marketing y desafortunadamente las hamburguesas duraron aquí algo más de un año y el negocio fracasó, pero hubiera sido genial
que el negocio hubiera crecido y que se hubiera podido añadir a esa cultura de hamburgueserías aquí en los Estados Unidos. No funcionó. Entonces aquí en el condado de Miami-Dade hay mucha oportunidad para crecer, pero hay que entender la comunidad primero. Hay que saber de que porque usted es colombiano no quiere decir que porque usted vive aquí, entonces usted le va a terminar gustando lo mismo que le gustaba en Colombia. Usted va cambiando a la medida en que usted se va involucrando en las comunidades. Pero los empresarios tienen que leer muy bien qué comunidad a dónde van a llegar, qué es el tipo de negocio que van a abrir. Si ese negocio realmente tiene clic en Colombia, lo va a tener aquí también, y es hacer todo el estudio de mercado que permita que esa empresa se pueda abrir y generar desarrollo económico aquí, empleos sostenibles que finalmente le permite a cualquier empresario también sostener una visa, por ejemplo, EB5 durante 5 años, 6 años, para obtener una residencia permanente. O sea, hay muchas arandelas alrededor de estos temas de la inversión económica, pero aquí lo que hemos buscado, al menos desde mi oficina, es promover el comercio, promover el trabajo, promover el desarrollo económico, pero sobre todo que los colombianos empresarios que están en Colombia puedan llegar aquí y que puedan recibir toda la ayuda pedagógica para poder invertir correctamente y que no vayan a caer víctimas pues, de personajes que a veces hablan mucho y que de pronto guían mal a los empresarios y a veces se pierde el dinero. Entonces lo que queremos es que se genere un desarrollo sostenible, porque en la medida en que hay desarrollo sostenible hay desarrollo de empleo, las comunidades crecen y crecen de una manera, digamos, empoderada que permiten que todos podamos creer en ese proyecto de comunidad primero. Vivir en el extranjero es ver la vida desde otros ojos. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. Uno de los fenómenos más importantes en los últimos años en el mundo del marketing deportivo es el de Lionel Messi. Hoy en el Inter de Miami hablamos con uno de los periodistas argentinos que cubre a este importante equipo en la Unión Americana. La verdad que es increíble cómo cambió Leo toda una ciudad, toda una liga como la MLS, todo un club como el Inter Miami. Hay un antes y un después desde la llegada de Leo Messi, desde la atención de un país que por ahí no es tan futbolero como los Estados Unidos, en un deporte como el fútbol, dejando de lado incluso a veces por ahí otros deportes en nivel de popularidad mucho más habituales para esta población, como la NFL, el básquet y el béisbol. Y por momentos el interés que generó Inter Miami Messi fue increíble, llenando estadios donde generalmente juegan partidos de fútbol americano de 75.000, 80.000 personas. Así que yo creo que el fenómeno Messi cambió absolutamente todo lo que se pensaba del fútbol hasta antes de su llegada. Sin duda, yo creo que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para fomentar el fútbol. Hay cada vez mayor cantidad de academias de chicos que en sus colegios juegan al fútbol. Es un deporte que cada vez está más popular en el sentir de la población estadounidense, y no es menor que durante este año van a albergar la Copa del Mundo de Clubes y el año siguiente la Copa Masculina de Fútbol, y están postulados para llevar el Mundial Femenino de Fútbol, donde son potencias mundiales, donde han ganado una gran cantidad de mundiales y tienen su fortaleza también en el fútbol femenino. Por esto que te mencionaba, ¿no? Tienen eventos de una gran magnitud como el Mundial de Clubes, el Mundial de la FIFA y eventualmente el Mundial Femenino, sumado a una liga que genera cada vez un mayor interés, torneos internacionales como la Conca Champions, que genera cada vez mayor interés, la Leagues Cup, que genera mayor interés. Así que yo creo que de acá a un mediano y corto plazo el fútbol va a ser cada vez más popular en los Estados Unidos. Gilberto Pinzón es un colombiano que ha dedicado toda su vida a la educación. En la actualidad cuenta con 6 colegios en el sur de la Florida y propone unas nuevas dinámicas para entender los retos de la cuarta revolución industrial. Pues fundamentalmente en este desafío enorme que tenemos con las tecnologías y los enormes avances científicos también, la mejor determinación, el mejor camino que podemos tomar los seres humanos es dedicarnos a desarrollar lo que nos hace humanos.
Entonces, dentro de esto que nos hace humanos es toda la parte emocional, definitivamente, toda la parte de las habilidades cognitivas, de la capacidad de reflexión en análisis y el pensamiento crítico, por ejemplo, porque estamos bombardeados y cada vez vamos a ser más bombardeados y manipulados por las redes sociales, por la información, que es el acceso a la información que tenemos hoy es absolutamente impresionante. Todavía no somos capaces de darnos cuenta de la cantidad de información que hay. Como todo, la información mucha es creíble y otra es una información que ha sido manipulada o que es manipulada o que no necesariamente es confiable. Entonces el ser humano tiene que ser hoy una persona que tiene una capacidad analítica mucho más importante de lo que fue siempre. Hoy estamos bombardeados por tantos elementos externos de información, de las redes sociales y todo esto, que el ser humano tiene que aprender a filtrar, a analizar, a reflexionar y a pensar. A veces uno llega a las aulas de clase y le pregunta a uno a un niño, ¿por qué estás haciendo esto? Y el niño dice, porque me lo dice el profesor, porque me lo preguntan la semana entrante o porque está en el libro. Ninguna de esas debería de ser una razón viable por la cual el niño está aprendiendo ese tema. El niño tiene que aprender ese tema porque tiene un sentido, tiene un propósito, me ayuda a comprender mejor el mundo, me ayuda a comprender mejor quién soy yo, para poder acoplarme mejor a este mundo agregando valor, que es el tercer elemento de vida equilibrada con sentido y sabiduría. Sabiduría es agregar valor al entorno. Pareciera que uno tuviera que ser viejito para lograr llegar a la sabiduría. La sabiduría es agregar valor al entorno y a las circunstancias. Agregar valor a expensas de implementar la sabiduría. Esto pareciera muy simple, pero desde luego es muy complejo y se requiere de una estructura y de un proceso. Hay que entenderlo, que las transformaciones profundas, y necesitamos una transformación profunda en cómo el ser humano ve de entrada la educación y cómo el ser humano ve su rol en el mundo que viene, que es un mundo donde requerimos un enfoque mucho más humano, más humanista de quienes somos. Vamos a ser reemplazados fácilmente por las tecnologías en las cosas cotidianas, en muchas de las carreras, en muchas de las tareas, en muchas de las labores que hacemos, y donde nos vamos a destacar las personas va a ser en la implementación de todos esos elementos que nos hacen humanos. Entonces, esos elementos que nos hacen humanos, desde luego está todo lo que es saber elegir, saber escoger, desarrollar esos valores muy profundos y valores éticos muy profundos. Y fundamentalmente una de las cosas en las que más nos enfocamos nosotros es en el desarrollo de las habilidades mentales, de lo que se conoce como hábitos y disposiciones mentales. Entonces, cuando uno desarrolla este hábito mental de razonar con evidencia internamente y automáticamente, lo primero que uno se pregunta cuando ha desarrollado ese hábito mental es decir, ¿cómo sé que esto que estoy pensando o esto que estoy recibiendo o esta información que estoy procesando es verdad o no? Pero no de una manera necesariamente consciente, sino de una manera automática, que voy generando todos estos conjuntos de comportamientos mentales que me ayudan al final a ser un mejor ser humano, porque no soy una persona no debería ser una persona que juzga a priori o que prejuzga antes de entender las situaciones o entender los comportamientos de las personas. Incorporemos una actitud y una disposición diferente a procesar la información. Esto puede ser todo aprendible, como lo estoy diciendo. Eso es en lo que nosotros nos enfocamos. Y nos enfocamos en eso fundamentalmente por lo que he dicho. Porque si nuestra ventaja, digámoslo de alguna manera, nuestra ventaja competitiva en este mundo tan competido es ser humanos, tenemos que reforzar lo que nos hace ser humanos. Una de esas cosas es nuestra capacidad impresionante para aprender
nuestra capacidad impresionante para procesar información y nuestra capacidad impresionante para crear, para generar, para innovar. A veces creemos nosotros que la educación se enfoca y se enfocó mucho y se ha venido enfocando demasiado en la memorización de contenidos y simplemente almacenar información por almacenarla, simplemente para tirarla o ponerla en una prueba o en un examen. Pero al final esa información no tiene ninguna significancia o significado o importancia si esa información no es procesada para hacer algo con ella. Y la única forma como podemos procesarla para hacer algo con ella tiene que ver con comprender esa información, y eso requiere unos procesos mentales intencionados que debiéramos hacer en las aulas de clase. Estar lejos es descubrir que la distancia no debilita, por el contrario, fortalece las raíces. Continúa aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. Entender cómo manejar el dinero le genera a las personas la oportunidad de poder cumplir sus metas. Esa es una de las premisas que presenta David Saavedra, un concejal en Bogotá, que propone que justamente sean los jóvenes los que entiendan y trabajen la educación financiera desde la primera etapa. Nosotros tenemos un acuerdo de ciudad que ya fue sancionado el año pasado por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, el 941 en 2024. Es un proyecto que hicimos, que ahora es acuerdo de ciudad, sobre la educación financiera, particularmente para los más pequeños, para los niños, los jóvenes en las instituciones educativas del distrito, que busca fomentar educación financiera. ¿Y eso para qué? Para que en la vida adulta la gente tenga mejor planificación de sus recursos, capacidades de ahorro, de inversión, de mejor toma de decisiones, para que las personas sepan cómo manejar su dinero y dejan a un lado los problemas que trae consigo el mal manejo del dinero, sobre todo en la vida doméstica. Encontramos unos estudios, particularmente de Nubank, que ustedes saben que es el banco digital más grande que hay en Colombia en este momento. Lo creó un colombiano en Brasil, pero ya llegó aquí a toda Latinoamérica y está en Colombia. Y ellos entrevistaron a 600 personas. El 95% de esas personas ya empezó a buscar información de un mejor manejo, de una educación financiera en Colombia. Diferente, por ejemplo, a México, que tiene un 90%, a Brasil, que tiene un 84%. Es decir, la gente se está interesando en el manejo de sus finanzas. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué hicimos con este proyecto de acuerdo para los colegios distritales? Que tengan jornadas curriculares y extracurriculares para que les permitan manejar mejor la información que tienen de sus finanzas hacia el futuro. Cómo manejar el presupuesto, cómo hacer un ahorro, cómo hacer una inversión, cómo presentar una declaración de renta. ¿Qué hacer cuando tienen un dinero ahorrado? Porque a veces la gente sí ahorra. Tenemos unos datos del Ministerio de Educación que hablan que el 75% de los colombianos no ahorra nunca, nunca ahorra. Y de ellos, el 54% de los colombianos no tiene la posibilidad de hacer algo más con sus recursos, sino que lo que tienen del salario se lo gastan. El 54% de los colombianos acaban con el salario cada mes. Y una cifra aún más difícil que esa, y es lo que sucede con las personas que el 24% de las personas que además gastan todo lo que tienen pagando deudas. Entonces, primero, los colombianos no ahorran. Segundo, gastan todo lo que ganan. Y tercero, ese 24% de colombianos utilizan todo su dinero para pagar deudas que tienen. Entonces, lamentablemente para el sistema financiero, beneficiariamente para el sistema financiero, pero lamentablemente para las personas, hay un mal manejo de los recursos, del dinero. Y es por eso que esa preocupación nos surgió y hay que atacarla primero en la edad más temprana, que los niños aprendan a manejar su dinero, sus recursos, que sepan para qué pueden proyectar una vida con buena organización de sus finanzas saneadas, y eso evita varias cosas, por ejemplo, caer en el gota a gota, en las deudas, mejor manejo de las inversiones. Los colombianos no tienen la posibilidad de ahorrar, y los jóvenes entre los 18 y los 25 años, solamente el 44% de los jóvenes ahorran. Es decir, que sí tenemos un problema de educación financiera que hay que atacar. Ese proyecto de acuerdo es para eso. Como es un acuerdo distrital, ya va a empezar a trabajarse en alianza con universidades, academias, en los colegios públicos del distrito y por supuesto aquí desde el Consejo de Bogotá haciendo pedagogía.
ya estamos viendo personas acá que vienen de parte de la administración, de las diferentes secretarías y vienen además con la particularidad de presentarnos población para que la educación financiera llegue. En los colegios a través de la Secretaría de Educación y el IDRD ya nos trajo unos deportistas para capacitar en temas de educación financiera. Ustedes saben que los deportistas también han tenido históricamente grandes polémicas con el manejo de los recursos que tienen los futbolistas. En Colombia pues a diferentes escalas, pero un deportista también debería saber manejar bien sus finanzas. Entonces lo que queremos es eso, que la Secretaría de Educación empiece a implementar este acuerdo distrital y que las entidades se sirvan de él para que puedan también trabajar pedagógicamente con él. Bueno, y lo mencionaste al comienzo, para el empresariado, para el emprendimiento, para el pequeño comerciante, para el joven que va a empezar su universidad o que quiere iniciar un negocio, para la madre ama de casa. El buen manejo, promover la educación financiera le sirve a uno para disminuir el estrés que puede generar una situación de riesgo. ¿Como cuál? Una emergencia, un imprevisto, la jubilación. Eso le genera a las personas psicológicamente una afectación. La gente siempre piensa cómo se va a pensionar. La gente siempre piensa, oiga, ¿y si mañana me pasa algo? ¿Yo tengo ahorros para poder soportar un imprevisto, una emergencia, una calamidad? No. Entonces, en una pequeña palabra, promover la educación financiera es disminuir la necesidad, el estrés que puede cargar una persona para su futuro. Y yo creo que necesariamente con una buena preparación, una buena educación desde la niñez y la adolescencia hacia el futuro, va a haber un país mucho más sano en sus finanzas, más correcto en el adecuado uso de los recursos y con más inversiones. Siempre que haya inversión pública, privada, de todo tipo, va a ser un país pues más próspero. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Disruptiva. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más temas relacionados con la transformación, la innovación y el liderazgo. Hasta entonces.